Por favor, abra su Biblia o bien puede ver en las pantallas. Vamos a leer Marcos 9, empezando en el versículo 2. Y Marcos escribe: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les llevó a una montaña alta, donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se le aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir, porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero?, le preguntaron. Sin duda, Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Amén. Esta es la palabra del Señor. Gracias sean a Dios. Les voy a contar una historia. El 12 de enero de 1964, una jovencita no casada de 17 años, estudiante de diversificado en Nuevo México, de nombre Jacqueline, dio a luz a un hijo. El papá del niño era una persona que hacía algunos actos en un circo y después de algún tiempo él se fue. Años después, pues Jacqueline se casó a un inmigrante cubano de nombre Miguel. Miguel entonces, pues mudó a toda la familia a Houston, Texas, y eventualmente adoptó a este niño como su propio hijo. Y al crecer, y pues mientras también estaba pues el niño en la escuela, él trabajaba con su papá en la granja, pero sus verdaderos intereses no estaban en la agricultura, sino que sus pasiones tenían que ver más con la tecnología, las computadoras, y aún como los viajes espaciales. Tenía fantasías de poder viajar al espacio y al crecer, pues su inteligencia era notoria a todas las personas que le rodeaban. Pero tenía bastante acné y pues en verdad tenía como ese look de nerd. Pero el joven se graduó primero en su clase y 4 años después él fue a la Universidad de Princeton. Después de graduarse, él tomó un trabajo en una empresa de telecomunicaciones, y luego también trabajó en la banca y en finanzas. Y en 1996, ya este joven de 30 y pico, un poquito más calvo, pues decidió renunciar a su trabajo y empezar su propio negocio en un campo completamente nuevo. Sus papás realmente no estaban impresionados con esta idea, pero como lo amaban a su hijo amado, invirtieron en su nueva empresa. Su nuevo emprendimiento era pues guardar libros en la bodega y venderlos en esto nuevo que le llamaban World Wide Web, la red de Internet. Y luego le puso a su empresa Amazon, sí. Y pues hoy por hoy Jeff Bezos es uno de los hombres más ricos del mundo y su negocio, Amazon, emplea cientos de miles de personas y ha revolucionado la forma en la que nosotros compramos y también consumimos contenido digital.
y a sus 59 años no pareciera estar pues desacelerando su paso. Él ahora está en esa nueva empresa, Blue Origin. Y pues en 1993 nadie tenía ni idea de lo que este joven con unas libras de más, hijo de una joven inmigrante, lograría. Pero si pudiéramos regresar al tiempo, y si pudiéramos regresar a esa fecha, y si tuviéramos ese punto de ventaja de entender todo lo que Jeff Bezos haría, lo que él construiría, desarrollaría, probablemente daríamos todos nuestros dólares o quetzales para poder invertir en ese reino que iba a desarrollar, ¿verdad? Hubiéramos sabido que un poquito de sacrificio en 1993 nos hubiera dado réditos y dividendos fantásticos el día de hoy. Ahora todo esto es para decirles de que en una escala mucho mayor, en el texto, Jesús le da a sus discípulos más cercanos, a usted, a mí, a sus discípulos, un vistazo de su gloria futura. También Jesús nació, pues, a una jovencita que no se había casado y pues él aprendió la carpintería y pues él también vivió años pues sin mucha importancia hasta que empezó pues su ministerio y empezó a ganar un poco de notoriedad por sus milagros, pero nadie tenía ni idea de lo que ese joven haría, de quién él se convertiría a ser, de la obra que él lograría en su gloria eterna como un rey cósmico. Pero en el texto del día de hoy, él le dio al mundo su primer vistazo de ese futuro. En el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, vemos entonces ese desarrollo, esa revelación de quién realmente es Jesús, de su identidad. Y lo que pues sucedió en esa cima de esa montaña, Pedro, Santiago, Jacobo y Juan. Y ahora pues nosotros también tenemos esa oportunidad de también echarle un vistazo a esa gloria divina del Señor. Ninguno de nosotros puede regresar en el tiempo e invertir, por ejemplo, en Amazon. Tristemente no podemos, pero sí tenemos toda la oportunidad. Ahora mismo hemos visto la gloria futura de Jesús y de su reino. Y sabemos el final de la historia. Y ahora mismo tenemos la oportunidad de invertir todo en Jesús y en su reino. Podemos invertirlo todo en Jesús si creemos que esto es verdad. Así que al ver a nuestro texto el día de hoy vamos a ver tres oportunidades para poder ver, escuchar y aprender de Jesús. Y si se aburre en el servicio, puede pues escuchar la música de afuera y bailar un poquito. Son bromitas. Muy bien, así que la primera oportunidad que tenemos el día de hoy es ver la gloria de Jesús. Este pasaje inicia diciéndonos de que estos tres hombres que eran los más cercanos a Jesús, como pues su equipo de liderazgo máximo era Pedro, Jacobo y Juan, los lleva Jesús a la montaña para tener un momento en especial. Y pues el versículo 2 dice de que pues Jesús fue transfigurado en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente y también aparecieron pues Elías y Moisés. Imagínense qué escena. Entonces viene Jesús y muestra su gloria y pues su ropa estaba resplandeciente, más blanca que cualquier otra cosa. Y entonces también eso nos recuerda lo que dice Apocalipsis, de que no habrá
sol en el cielo, porque la luz que radiará de Jesús mismo iluminará todas las cosas. Y aquí entonces Pedro, Jacobo y Juan logran ver un vistazo de este futuro glorioso por primera vez. Cuando Marcos dice que Jesús fue transfigurado en la cima de la montaña, él no dice que Jesús estaba pues cambiando algo que él nunca había sido antes. Lo que nos está diciendo es que lo que Jesús está revelando es lo que Él siempre ha sido. Él siempre ha sido Dios, pero Él está aquí dándonos como un vistazo previo de su gloria, de su radiancia. Pero esto no es, por supuesto, nada nuevo de Jesús. Él siempre ha sido Dios en su gloria. Sin embargo, Él se colocó un velo, ¿verdad? En la encarnación. Él tomó forma humana y se hizo hombre. Pero ahora, en este momento, Él está entonces quitándose el velo, develándose para, pues, Pedro, Jacobo y Juan, para usted y para mí, para darnos un vistazo de quién Él es en este estado glorificado y al lugar a donde Él va. Y les está mostrando de que Él no era simplemente otro hombre, no era simplemente un buen hombre, sino que era Dios hecho hombre, sino que es el Rey de toda la gloria. Y Él aquí entonces se quita como los cosméticos, por decirlo de una manera, de la forma humana y su gloria explota delante de estos hombres. Y la Biblia nos dice que Jesús viene y para la humanidad. Él viene para nosotros. Y antes de eso, de hecho, Él ya existía. Él existía en la eternidad. Sin embargo, Él se humilló a sí mismo. Y Él apartó sus derechos. Y Él se hizo un ser humano. Sin embargo, Él no perdió su divinidad, simplemente agregó a su divinidad su humanidad para poder venir, ser uno de nosotros y para nosotros e ir a la cruz por nosotros y morir como un sustituto para nuestros pecados, para que nosotros podamos ser salvos. Y Él resucitó y Él venció a Satanás, el infierno, para darnos vida eterna. Y en este momento, en la montaña, en la cima de la montaña, en la transfiguración, esa gloria de Jesús se revela para todos, para que todos la vean. Así que es una antesala de su gloria máxima y final. Y les voy a dar otra ilustración. Sam Yanes acá. Sam es nuestro director de comunicaciones y a veces, no tan a menudo, pero a veces, pues Sam y yo uno de nosotros tendremos quizás algún archivo de gráficos bastante grande que queremos pues enviarle al otro. Así que utilizamos un programa en la computadora que toma este archivo muy grande y lo comprime. Algunos de ustedes también hacen eso, me comprime el archivo, entonces es más fácil como enviarlo por el correo, por WhatsApp para compartirlo. Y luego cuando uno lo abre, ¿qué pasa? Bueno, la computadora decomprime el archivo y entonces el archivo regresa a su tamaño original y entonces uno ya lo tiene todo ahí. En la encarnación, cuando Jesús se hizo hombre, cuando Jesús tomó forma humana, pues más o menos eso fue lo que sucedió, como que fuera un archivo grande de gráficos. Y entonces en el programa de encarnación lo comprimió a Jesús en una forma humana para que Él pudiera cumplir su misión aquí en la tierra. Pero en la transfiguración que leímos el día de hoy, en este momento, de manera temporal, fue como que el programa se descomprimió. Y entonces vemos a Jesús en su grandeza, en su gloria. El archivo está descomprimido y entonces vemos a Jesús tal como Él es. ¿Para qué? Cuando pensamos en Jesús, usted y yo, no simplemente se detenga en el bebé en el pesebre. El bebé en el pesebre es importante, pero no se queda ahí. Cuando piense en Jesús, no piense simplemente en esa pintura, ¿verdad? En la iglesia donde creció, donde pues yo crecí, había como
una pintura de un Jesús bastante blanco, ¿verdad? Con una ovejita, pero no piense solo en eso. Cuando piensa en Jesús, no simplemente piense en el Jesús débil y atropellado que vemos en las escenas de la cruz. Sí, Él en efecto fue a la cruz, pero Él no se quedó en esa cruz. Amén. Y por esto es esto importante. Esto importa porque en su gloria Jesús es grande y poderoso. Él es fuerte, Él es exaltado. Y la Biblia nos dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Él es Jesús, así que no pierda de vista esto. Así que, Iglesia Union, el día de hoy quiero invitarles a ver su gloria, a poder contemplar su poder y entender su grandeza. Y saben, todos tenemos esos momentos en los que batallamos, ¿verdad? Esos momentos en los que nos sentimos de que no somos suficientes. Esos momentos en los que nos sentimos como que estamos al final de nosotros mismos. Quizás fue una mala semana, quizás tuvo una semana difícil en el trabajo o una semana difícil con los niños pequeños, con pues ser padre. Pero cuando estamos en ese lugar desesperado, iglesia, veamos a Jesús, veamos su gloria, veamos su grandeza, ¿verdad? Quizás esta semana cuando usted lea pues artículos en el periódico muy pues deprimentes acerca de la economía, la política, vea a este Jesús. Véalo a Él, porque tenemos un Rey que se sienta en su trono en poder y todo en esta tierra eventualmente nos fallará. Lo hará. Pero tenemos un Rey poderoso. Nosotros tenemos un Rey poderoso, Jesús, el que está sentado en su trono inmutable y Él cuida de usted. Él entiende su lucha. Ese es nuestro Jesús. Veámoslo a Él. Y hermanos y hermanas, si usted está aquí el día de hoy y no conoce a este Jesús de manera personal, si Él no es su Señor y Salvador, ¿pondría usted su fe en Él el día de hoy? El día de hoy es un buen día. Usted no esperaría para invertir en pues Amazon, ¿verdad? Si usted supiera lo que sería el día de hoy, ¿verdad? Y usted no debería tampoco esperar alinear su vida al Rey de Gloria. Ahora es el buen tiempo. Así que esa es la primera oportunidad que tenemos cuando vemos este pasaje, la oportunidad que tenemos de ver su gloria. Y la segunda es esta, la oportunidad de aprender de Jesús, de las palabras de Jesús. Cuando Jesús se transfigura, noten esta imagen, ¿quién llega ahí? Elías y Moisés. Yo no sé, pues, cómo ellos identificaron, pues, que ellos eran Elías y Moisés, porque hace un buen rato que se habían muerto, pero todos sabían de que eran Elías y Moisés ahí con Jesús. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, Moisés fue el hombre que escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y pues lo que se le llama los libros de la ley. Y Elías fue como el profeta más prominente, más conocido que habló por Dios. Y cuando la gente judía habla acerca de la Biblia, habla acerca de la Biblia en 2 partes, acerca de la ley y los profetas. Así que aquí tenemos lo completo de la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos a Moisés, la ley y el profeta Elías. Están ahí, en la cima de la montaña. Estos hombres que personifican la palabra de Dios hasta ese momento. Y Jesús está con él.
antes que Dios el Padre descienda en una nube y entonces pues dé una interpretación de lo que estaba pasando ahí. Pero antes pues Pedro dice algo acá, él tiene una interpretación propia y dice, bueno, Rabí, qué bien que estamos aquí, podemos levantar tres pues tiendas de campaña, uno para ti, uno para Moisés y otra para Elías. Ustedes conocen pues a Pedro. Pedro es mal conocido pues hablar antes de pensar. Así que él, pues, dice, bueno, tengamos una fiestecita aquí con las casitas de campaña. Y a él le gusta estar con Jesús, estar con Moisés y con Elías. Y pues no está del todo mal. La presencia de Dios sí habitaba, pues, en el desierto, ¿verdad? Sí, en una tienda, ¿verdad? En el tabernáculo. Así que sí, pues una tienda es bastante, pues, común, así que él está experimentando la gloria de Dios y quiere quedarse allí, pero él no se da cuenta de que en ese momento esto es tan solo un vistazo, es tan solo una antesala de lo que habría de venir. Así que antes tiene que venir la cruz antes de la gloria. Y entonces esto es interrumpido por la presencia de Dios que entra en escena. Y entonces viene la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y luego dice que de repente, ya pues Moisés y Elías no pueden verse más y solo está ahí Jesús. Así que Moisés y Elías ya no están. ¿Por qué es esto? Yo creo que es por esto, porque el ministerio de la ley y de los profetas se cumplen en Jesús. Así que toda la historia de redención se culmina en la persona de Jesús. Y segundo, el Padre habla y el Padre le dice a los discípulos, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Iglesia Union Church, yo creo que pues haríamos bien, usted y yo, el día de hoy, para que podamos subrayar eso. Póngale marcador, póngale un subcirculito o póngale ahí un marcador en la aplicación. Escúchenlo, escucha a Jesús. El Padre está diciendo, no escuchen a la cultura. No escuchen a las redes sociales, no escuchen a las mentiras del enemigo, ni siquiera escuchen su propia intuición, no escuchen al temor y al pánico, no le presten oído al mundo, sino que escuchen a Jesús. Eso es lo que está diciendo el Padre acá. Sus palabras son vida. Él es Dios y Él está hablando. Escúchenlo. Así que aquí tenemos a un Jesús glorificado, radiante. Pues el Padre desciende y dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Yo creo que esto es muy obvio, es una aplicación muy obvia del pasaje del día de hoy. ¿Acaso no creen que debemos de escucharlo? Amén. Debemos escucharlo. John Burger, en uno de sus libros, dice que nosotros utilizamos muchos adjetivos para escribir a Jesús. Decimos que Jesús es santo, es justo, es paciente, Él es amoroso, Él es perdonador, etcétera, 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 ¿verdad? Seguimos con todos los adjetivos. Pero él dice que hay algunos que no utilizamos que son muy adecuados. El primero es que Jesús es competente. Y el segundo es que Jesús es inteligente. Él es competente y Él es inteligente. Si Jeff Bezos quisiera venir y ayudarme a mí, pues a manejar un negocio y poder hacer un poco de riqueza personal, yo creo que lo escucharía, porque él sabe muchísimo más de lo que yo en mi vida sabría acerca de manejar un negocio exitoso.
Y más aún, Jesús está más cualificado y mucho más inteligente y mucho más en capacidad de manejar su vida. ¿Acaso no ha pensado de esto? Así que escúchelo, que seamos personas que escuchemos a Jesús. Y al escucharlo, vamos a tener la oportunidad de ver su gloria, de aprender de sus palabras y finalmente de aprender de su sufrimiento. Versículos 9 y 10 dice que mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría esto de levantarse entre los muertos. Así que esta es la octava vez que Marcos nos dice que Jesús le indica a las personas de que no le cuenten a nadie de lo que han visto, oído. Así que él había sido como había guardado mucho su identidad. Pero estamos como al punto de la mitad del Evangelio de Marcos y esta es la última vez, la octava vez y la última vez es esta en la que Jesús le dirá a alguien que guarden o que no cuenten lo que han visto o experimentado con Jesús. Durante el resto de Marcos vemos como Jesús es mucho más abierto quién Él es, como el Mesías, como el Hijo de Dios, que es, por supuesto, pues la declaración que hace que lo crucifiquen. Y entonces en el versículo dice, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Así que los discípulos conocían las Escrituras, la palabra de Dios, sabían pues que el profeta Malaquías había dicho que Elías regresaría antes del día del Señor. Y entonces Jesús pues dice sin duda, Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito en él. Así que él básicamente está diciendo que Juan el Bautista pues cumplió el ministerio de Elías. Y en el versículo también 14 dice que Juan vino en el espíritu y en el poder de Elías. Y entonces el punto de Jesús no tiene que ver tanto con el orden, sino en el camino del sufrimiento. Está diciendo, bueno, Juan el Bautista vino para preparar el camino para el Mesías. Y él tuvo que sufrir a manos de Herodes. Y eventualmente perdió su vida. Y entonces Jesús dice de sí mismo y se refiere a él como el Hijo del Hombre, que viene del libro de Daniel. Se refiere a él mismo como el Hijo del Hombre. Dice que él tiene que sufrir antes de entrar a su gloria. Así que él está señalando, indicando a la cruz. Él ahora les ha dado una antesala de su gloria, pero también les está recordando que primero Él debe sufrir, primero Él debe ir a la cruz por sus pecados y por mis pecados. Antes de la corona viene la cruz. Quizás, pues esa es una lección de discipulado para todos, de que hay un camino de sufrimiento. Quizás también sea importante recordar, y eso también está cerca de este pasaje o está relacionado, dice que el que quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Y ahora en esta escena Él nos da una antesala de su gloria y dice, pero todavía tenemos que ir a la cruz. Él les está diciendo que primero viene el sufrimiento, el camino para una vida verdadera. No es a través como del autodesarrollo, sino que de la negación propia, del sacrificio propio. Y pues viene completamente en contra del mensaje de la cultura. Jesús murió para que nosotros podamos tener vida y la invitación que Él nos hace es que muramos a nuestros intereses personales
y que le sigamos en el camino a la cruz. Y esto aplica de todas las formas y es completamente opuesto a lo que el mundo nos dirá. El Padre, ¿qué nos acaba de decir el Padre? Dice, escúchenlo, escúchenlo. El mundo dice, crea en usted mismo. Jesús dice, humíllese a sí mismo y crea en mí. El mundo dice, hagan lo que les parezca bien. Pero Jesús dice, sus sentimientos les engañarán. Síganme y tendrán verdadera vida. El mundo dice, vivan para el hoy y obtengan lo que es suyo. Pero Jesús dice, hagan para ustedes tesoros en el cielo y vivan una vida ahora con una perspectiva y visión de la eternidad. Puedo decirles que entre más pasan los años, más fácil es para mí empezar a creer de que Jesús realmente sabe de lo que está hablando. Y voy a decir esto rapidito. ¿Qué tal si aquello que el mundo nos dice que nos va a hacer feliz no funciona? ¿Qué tal si es una mentira? ¿Y qué tal si Jesús, en su simpleza, realmente sabe de lo que está hablando? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si Jesús sabe de lo que está hablando cuando se refiere a la autonegación, al sacrificio propio, al vivir para Él? ¿Qué tal si Él realmente sabe cuando está diciendo que es mejor dar que recibir? ¿Qué tal si realmente Jesús sabe de lo que está hablando cuando dice que el camino de la autonegación y el autosacrificio realmente nos llevará al gozo? ¿Qué tal si realmente Él sabe de lo que está hablando? Más o menos como en el último año y pico, perdí bastante dinero de mi cuenta de jubilación, de mis inversiones, en la bolsa de valores. Quizás ustedes también. Y durante los últimos también años de incertidumbre, quizás perdieron su trabajo, seres queridos. Pero ¿saben qué no se ha perdido? ¿Sabe usted qué es lo que no le pueden quitar? Cualquier tesoro que tengamos en el cielo. Ni 1% podemos perder, hermano y hermana. ¿Sabe qué es lo que no podemos perder? El gozo en el corazón del pueblo del Señor. No lo podemos perder. ¿Saben qué no nos pueden quitar? La esperanza que tenemos en Jesús. Amén. No nos la pueden quitar. Así que volquemos nuestros corazones y nuestra esperanza hacia Él. Y voy a terminar con esto. En estos días de incertidumbre, autopreservarnos es la forma en la que el mundo se maneja. Tome todo lo que pueda, acumule todo lo que va a necesitar, preserve su forma de vida, a pesar de los demás. El mensaje de Jesús es exactamente lo opuesto. Él nos dice, ¿saben quién va a ser el mayor entre ustedes? Aquel que elige ser el servidor. La palabra dice que no hay mayor amor que este, el que alguien entregue su vida por sus amigos. Iglesia Union, ¿podría ese ser nuestro testimonio ante un mundo lleno de pecado? El testimonio de que somos generosos,
de que mantuvimos nuestros ojos en Jesús y de que vivimos de manera sacrificial. ¿Saben? Ya sabemos el final de la historia, ya sabemos el final. Hemos tenido una antesala de lo que nos espera en la gloria. Así que entrémosle con todo, viviendo estos días a la luz de ese día. Amén. Oremos. Jesús, queremos hacer una pausa en medio de un mundo de incertidumbre y en este momento queremos darte gracias porque tú eres nuestra ancla, tú eres nuestro fundamento, tú eres nuestra piedra angular. Y Jesús, oro que en este momento podamos fijar nuestros ojos en tu gloria y que podamos recordar de que hay un Dios en el trono, un Dios eterno que gobierna digno y en control. Ayúdanos, Señor, a fijar nuestros ojos en ti. Ayúdanos, Señor, a escucharte, a servirte y a ser una bendición, tal como hemos sido bendecidos. Y Jesús, te pedimos con toda humildad que nos enseñes el camino de la cruz y que podamos morir a nuestros propios intereses y que podamos vivir para ti. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.